días, hermanos. Buenos días. Una de las razones para las cuales fuimos precisamente predestinados, como lo leíamos en Efesios capítulo 1, es precisamente para darle la alabanza a Dios. Hermoso himno el segundo que cantamos en relación precisamente a que todos deben de darle la gloria a Dios, la alabanza, porque Él es digno, porque Él es el que tiene toda la potestad, Él es el que tiene toda la autoridad, y de ahí el por qué todos debemos alabar y dar la gloria y la honra a Dios. Y para eso, hermanos, precisamente estamos aquí también el día de hoy. Así es de que, como dice también Proverbios capítulo 3, no confíes en tu corazón, o como dice, no confíes en tu propia prudencia, sino más bien pon tu confianza en Dios. Algo así, bueno, de repente se me fue la onda. Capítulo 3 de Proverbios, y en el versículo número 5, hermanos, dice el proverbista, Proverbios 3, 5, dice: fíjate de Jehová con todo tu corazón, o sea, confía en Dios con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Hay que confiar en Dios y no en nosotros mismos. Hay que reconocerlo en todos los caminos, dice el 6, y Él enderezará las veredas, nuestras veredas. Además, el 7, 15, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que dice el proverbista, hermanos, y de ahí la necesidad de que nosotros no debemos de confiar en lo que nuestras propias fuerzas pueden hacer, sino más bien necesitamos poner nuestra confianza en Dios, reconocerle, como dice también de igual manera el proverbista. Muy bien, hermanos, hoy en esta mañana vamos a dar inicio pues al capítulo 5, los primeros 12 versículos del libro de Mateo. Dice la escritura, hermanos, que el Señor Jesucristo, viendo la multitud, capítulo 5, versículo 1, viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos y les enseñaban, diciendo. Y luego empieza a decir las bienaventuranzas. Antes de dar inicio a las bienaventuranzas, una cosa interesante simplemente que noto en este versículo, hermanos, es cómo el Señor, al ver la gente, sube al monte, sube a una parte alta y se sienta. Y sentado les enseñaba a la gente, los discípulos que estaban enfrente de él. Una cosa interesante, hermanos, que notamos, como dice Mateo 22:3, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Una de las cosas que Moisés hizo, hermanos, era precisamente, él se sentaba, hermanos, y les enseñaba al pueblo. Los cátedras significa simple y sencillamente silla o banco. Él se sentaba y de ahí les enseñaba a la gente. Yo no recuerdo haber visto en la réplica de la sinagoga una silla, simplemente había un rabino ahí parado y que estaba platicando a la gente, pero no sé si en las sinagogas había sillas, pero bueno, una de las cosas que sí sabemos en la escritura es de que Moisés, hermanos, se sentaba, porque dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Bueno, el Señor Jesucristo se sentó, hermanos, y se sentó, claro, en una parte alta para que todos miraran y también para que Él mirara a todos. Y desde ese lugar donde Él se encontraba sentado, les enseña. Bueno, hermanos, ahora aquí parado enfrente de ustedes les voy a enseñar lo que el Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Y una cosa importante, hermanos, que necesitamos notar en las bienaventuranzas es precisamente una conexión que hay entre las bienaventuranzas y la fe. Ustedes saben muy bien, hermanos, Hebreos capítulo 11 y versículo 6 dice: pues sin fe es imposible agradar a Dios. Piensa que está pasando, ya me está pegando lo de ¿cómo es el John Simers? Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso es lo que dice Hebreos, la primera parte, claro, Hebreos 11 y versículo número 6. Entonces,
necesitamos nosotros, hermanos, poner nuestra confianza en Dios. Eso es lo que es fe, pero vamos a ver precisamente lo que involucra esa fe que agrada a Dios, y claro, en relación a las bienaventuranzas. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la fe, hermanos, tiene su principio. De igual manera, la fe tiene su progreso o su crecimiento. La fe también se tiene que perfeccionar. Pero también, hermanos, la fe se tiene que probar. Y esas cuatro cosas las vemos precisamente en las bienaventuranzas. Así es de que la pintura más o menos está como nos dice el versículo: está sentado el Señor arriba de una piedra grande, y sobre esa piedra hay otra piedra más chiquita, y la gente abajo de él. Él estaba sentado, hermanos, enseñándole a la gente. Bueno, al dar inicio, hermanos, al Sermón del Monte, aquí nos encontramos con la primera sección, que pues comúnmente casi todas las Biblias en el título arriba de este capítulo le ponen el Sermón del Monte, y los primeros 12 versículos, las bienaventuranzas. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo en estos versículos? Bueno, describe precisamente las bendiciones de aquellos que poseen o que tienen ciertas cualidades y también características. Es como si el Señor, hermanos, claro, antes de que se les preguntara, o no que le hayan preguntado, pero como que responde, hermanos, a dos preguntas que la gente quizás, hermanos, se hacía en sus mentes. Como por ejemplo puede ser: ¿cuál es el proceso para ser ciudadano del reino de los cielos? Y también, ¿cuáles son las bendiciones o beneficios que tienen aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos? ¿O cuáles son los beneficios que ellos reciben? Y eso es precisamente, hermanos, lo que vamos a estar estudiando en las bienaventuranzas. Además, hermanos, una de las cosas que nosotros vamos a notar en la condición de aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos, o que vienen a ser ciudadanos del reino, es solamente una sola palabra, y la palabra griega es Macario, hermanos. Macarios. Si ustedes conocen a una persona que se llame Macario, bueno, significa simple y sencillamente, hermanos, bienaventurado. Eso es lo que significa Macario, bienaventurado, y eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo: Macarios, los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. Macarios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Macarios, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Pero qué significa Macario, hermanos? Bueno, esta palabra que se usa 9 veces aquí en estos primeros 12 versículos, bueno, significa simple y sencillamente, hermanos, ser supremamente feliz. Es lo que quiere decir la palabra. Otras versiones, ustedes quizás la han leído, dicen: dichosos. Dichosos los pobres en espíritu. Bueno, ¿dichosos de qué? Bueno, y sabemos, hermanos, lo que significa ser dichoso. Dichoso, hermanos, es simplemente ser o estar lleno, ¿verdad? Lleno, y además por la felicidad que tiene en relación a algo. Bueno, se puede inferir, hermanos, por lo que dice allí el versículo, si se fijan ahí en el versículo número 12, cuando el Señor dice: gozaos y alegraos. Así dice: porque vuestro galardón es grande en los cielos. Entonces, ahí vemos precisamente la dicha, hermanos, por esos dichosos, de ser parte o formar parte de los ciudadanos del reino. ¿Por qué? Bueno, la dicha, hermanos, es de que hay algo grande que nos espera, y eso lo dice ahí el Señor Jesucristo. Hay un galardón, una recompensa, hay un premio, como el apóstol Pablo también le llama, o también él mismo le llama una corona, hermanos, que nos está guardada. Entonces, de ahí el por qué debemos de ser dichosos y estar dichosos, estar alegres, estar contentos, que es precisamente, hermanos, lo que el Señor Jesucristo les va a decir a sus discípulos, les va a decir a toda la gente, hermanos, que estaba allí enfrente de él. Entonces, en primer lugar, hermanos, vamos a ver el inicio, el principio de la fe en estas bienaventuranzas. Y claro, las bienaventuranzas, las 8 que menciona el Señor Jesucristo, aquí nos enseña el carácter, o las cualidades o características que tienen los ciudadanos del reino, además de las bendiciones que reciben.
Entonces, pero hay algo importante que necesitamos tener en mente, hermanos, en relación a estas dichas o estas bienaventuranzas. Hay, hermanos, cualidades, o estas cualidades son interrelacionadas, o sea, se relacionan una con la otra. ¿Por qué digo esto, hermanos? Bueno, aquellos que tienen todas estas cualidades, todas estas características, son los que verdaderamente son ciudadanos del reino. Por ejemplo, hermanos, fíjense, muchos podemos decir que son pobres en espíritu, pero si no tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad que sí? No podemos decir que somos pobres en espíritu, pero luego no tenemos ese deseo y anhelo, hermanos, de la justicia de Dios. O quizás a lo mejor algunos se lamenten, pero pues no son limpios de corazón. Y sin embargo, como usted va a notar, el Señor Jesucristo menciona todas estas cosas. O quizás a lo mejor algunos pueden ser mansos, pero no les gusta hacer la paz. Entonces, ¿cómo está eso, hermanos? Hay unas personas que quizás puedan ser mansos, pero no son pacificadores. O quizás a lo mejor, hermanos, sean perseguidos, pero no por causa de la justicia. Y ahí el Señor Jesucristo, hermanos, claramente nos enseña precisamente quiénes son los dichosos, aquellos que son perseguidos, dice, pero por causa de la justicia. Y son dichosos, ¿por qué? Porque Él mismo dice, porque el reino de los cielos es de ellos, hermanos. Entonces, si ustedes notan, nos vamos a dar cuenta que todas estas bienaventuranzas son interrelacionadas. Y vamos a ver, hermanos, como les decía hace un momento, el principio, vamos a ver el progreso o crecimiento de la fe y posteriormente la perfección y finalmente, hermanos, la prueba de la fe. Y todas estas involucran precisamente el carácter que todos aquellos que están dentro del reino de los cielos poseen. Y si no lo posee, entonces quiere decir que todavía aún no es parte ni ha entrado o forma parte del reino de los cielos. Muy bien, entonces enseguida, hermanos, es importante y es también necesario que tengamos en cuenta, hermanos, que todas estas cualidades son parecidas a las que el apóstol Pedro menciona ya en la segunda carta de Pedro, en el capítulo número 1, cuando el apóstol Pedro, hermanos, si ustedes recuerdan, es necesario que hay que ir sumando a la fe, ¿recuerdan ustedes? Ahí en la primera del apóstol Pedro, capítulo número 1, empieza diciendo cómo dice el apóstol Pedro. Dice, vosotros también, teniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Recuerdan? A la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, el afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero note lo que el apóstol Pedro dice, hermanos, porque si estas cosas, está hablando de todas estas cosas, ¿verdad que sí? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Si estas cosas están en vosotros, dice, y abundan. En otras palabras, tienen que abundar, tenemos que crecer en ellas. Dice, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos mantenernos ocupados y de igual manera dar fruto, necesitamos de igual manera, dice Pedro, tener y poseer todas estas cosas. Estas nos van a ayudar, hermanos, a proporcionar y a dar fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero fíjense, hermanos, si no tenemos estas cosas, tenemos la vista corta, dice Pedro. Además, somos ciegos, habiendo olvidado, dice, la purificación de nuestros antiguos pecados. Por lo cual, note lo que dice Pedro, la importancia aquí, hermanos. Procuren hacer firme vuestra vocación y elección, porque otra vez, haciendo estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que acaba de mencionar anteriormente. No caeréis jamás. Y no solo eso, hermanos. El 11 es muy importante. De esta manera, dice, les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de ahí el porqué, las cualidades y carácter necesario de aquellos
que son parte del reino de los cielos. Si nosotros poseemos todas estas cualidades, hermanos, como lo que dice Pedro aquí, si también tenemos todas estas cosas, varias cosas importantes que son el resultado. No caeréis jamás. ¿Por qué creen ustedes, hermanos, que mucha gente cae? Bueno, hermanos, porque no poseemos todas esas cualidades. Quizás a lo mejor dimos inicio a nuestra fe, pero nunca progresamos. Quizás a lo mejor progresamos poco, pero una vez que tenemos que perfeccionarla, no tenemos la perfección de la fe. Quizás a lo mejor, hermanos, adquirimos un poco de perfección, pero una vez que viene la prueba, no la hicimos. Entonces, de ahí el por qué la necesidad de tener todas estas cosas. Pedro habla, hermanos, de las cosas a las cuales hay que sumarle. Bueno, de igual manera también el Señor Jesucristo, hermanos. Cosas, carácter, cualidades a las cuales tenemos que sumar. Todos iniciamos, y ahorita le vamos a decir la manera en cómo iniciamos todos. Todos iniciamos, pero necesitamos crecer, necesitamos progresar. Y en nuestro crecimiento y en nuestro progreso necesitamos perfeccionarnos. Y en nuestra perfección, una vez que llegamos a poseer las cualidades divinas, porque de esas habla también el Señor Jesucristo, nuestra fe, hermanos, va a ser probada. Pero una vez, hermanos, que es probada, el mismo Señor Jesucristo nos dice: gozaos y alegraos, gócense, gócense, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. ¿Y qué pasó con esos profetas? Siguieron firmes, hermanos, no cayeron. Bueno, es lo que dice el apóstol Pedro. Si estas cosas están en vosotros, no caeréis jamás. Van a producir fruto en cuanto al conocimiento. Van a tener amplia y generosa entrada en el reino eterno. Aquí ya incluye, como hablábamos el miércoles, el reino eterno de Dios. Ya por toda la eternidad. Pero para tener esa generosa y amplia entrada en ese reino eterno que incluye hasta la eternidad, necesitamos empezar ahorita con este carácter que menciona el Señor Jesucristo. Necesitamos poseer estas cualidades. Necesitamos, hermanos, tener un inicio, un progreso, una perfección y también prueba de nuestra fe. Y eso es lo que el Señor Jesucristo, hermanos, nos enseña en estos primeros 12 versículos. Entonces, en primer lugar, hermanos, el principio de la fe. ¿Cómo empieza nuestra fe? Bueno, el Señor Jesucristo lo dice muy claramente, hermanos, allí en el versículo número 2. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero cuando el Señor Jesucristo, hermanos, dice pobres en espíritu, ¿qué quiere decir, hermanos, ser pobre en espíritu? Bueno, ser pobre en espíritu, hermanos, es tener una opinión humilde de uno mismo. Tener en mente, hermanos, que somos pecadores. Uno que es pobre en espíritu es uno que reconoce que ha pecado en contra de Dios. Y que no tenemos, hermanos, nuestra propia justicia, sino que tenemos que acudir a la justicia de Dios. Y tener siempre la disposición de recibir la salvación, claro, por la gracia rica, hermanos, y la gracia también y la misericordia de Dios. Entonces, uno que es pobre en espíritu, eso es lo primero, reconocer nuestra pobreza espiritual. En otras palabras, que nosotros no somos nada sin Dios, hermanos. Eso es una persona que es pobre en espíritu. Y quiero, hermanos, que entiendan esto. Ahí dice el Señor Jesucristo claramente, pobre en espíritu. Porque muchos confundimos, hermanos, y pensamos que está haciendo referencia a los pobres en general. Los pobres materialmente hablando, los pobres que no tienen nada, que viven debajo de los puentes, que viven allá en unas chozas. Hermanos, aquí dice claramente pobres en espíritu. ¿Verdad que sí? Pobres espiritualmente. Aquellos, hermanos, que reconocen que no tienen nada, que no son nada sin Dios.
y que también no merecemos la gracia de Dios. Y aquí tengo un ejemplo, hermanos, o dos ejemplos. Primero, el publicano. ¿Se acuerdan del publicano y el fariseo, verdad? En su oración que ellos hacían a Dios. Primero vamos a ver el publicano. Ya sabemos, el fariseo decía esto y aquello otro, una oración bien larga. Este hombre, hermanos, solamente decía unas palabras, se golpeaba en el pecho: sé propicio a mi pecado. Sabemos quiénes eran los publicanos, ¿verdad? No republicanos, publicanos. Sabemos que eran publicanos, ¿verdad? ¿Quién era un publicano? A ver. Haz de cuenta que es un Tony Izaguirre Jr. Que nadie los quiere. ¿O lo quiere? No, pues ¿quién lo va a querer? Si cada año tiene que ir a pagar los impuestos de la casa. Cada vez que se le vencen las placas tiene que ir a pagarle a ese hombre también. Y cualquier otro impuesto relacionado con, ¿verdad?, bienes y raíces y también vehicular. Bueno, en aquel entonces, un ejemplo, uno de los apóstoles era, hermanos, publicano. A ver, ¿quién? Mateo. ¿Eh? Apóstoles. Se Se llamaba Leví. Mateo, gracias. El que está escribiendo estas bienaventuranzas, ¿no? Él era publicano, era recaudador de impuestos. Acuérdense, él estaba recaudando impuestos y él: ¡hey! Leví, ven para acá, sígueme. ¿De acuerdo? Bueno, nadie quería a esos hombres, hermanos. Y claro, los líderes religiosos entre el pueblo, los fariseos, eran aquellos, ¿verdad?, que se paraban allá haciendo oraciones largas en ocasiones en las esquinas, en las plazas, etc. Y este hombre ni siquiera levantó su cara, su rostro al cielo, hermanos, porque él, ¿qué? Se consideró que no tenía nada, teniendo, hermanos, riquezas, porque estos publicanos eran personas que tenían riquezas, eran los que recaudaban impuestos, y de esos impuestos eran lo que se le pagaba a Roma. Entonces, este hombre reconoció su pobreza espiritual, ¿verdad que sí? Bueno, a esos son a los que mira Dios, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, aquellos que son humildes, aquellos que son pobres en espíritu. Eso es lo que dice, hermanos, allá en Isaías 57:15 y también Isaías 66:1-2. Dios siempre muestra, hermanos, favor hacia estas personas. Y claro, aquí involucra todas las clases sociales, hermanos, de nuestra sociedad. Hablando, hermanos, de aquellos que no tienen como aquellos que tienen, pero aquellos que no tienen y que tienen, pero reconocen que sin Dios no son nada. Reconocen que necesitan de Dios. Reconocen, hermanos, su pobreza espiritual. Con esos se agrada a Dios. A esos Dios tiene favor, hermanos, para con ellos. Fíjense qué dice Isaías 57:15. Y luego alguien más, Isaías 66:1 al 2. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjense, hermanos, el alto, el sublime, hablando de Dios. Él habita, hermanos, en los cielos, Él habita allá en lo más alto. Sin embargo, también dice Él, hermanos, en aquellos que son humildes y pobres en espíritu. Pero noten otra vez, en espíritu, hermanos, o sea, dentro de Él reconoce que no tiene nada sin Dios, como este publicano que acabamos de ver ahí en Lucas 18 y versículo 13. Aquel que está por encima de todo, bueno, también está con aquellos que reconocen su pobreza espiritual. Y también encontramos palabras relacionadas ahí en el 66, versículo 1 y 2. ¿Qué dice, hermano? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me haréis edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo?
mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire a aquel que es poder y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Aquel, hermanos, cuyo trono, dice, es el cielo. Así dice, ¿verdad? Empieza este versículo. El cielo es mi trono, la tierra está por estrado de sus pies. Bueno, ese que hizo, dice, mi mano hizo todas estas cosas. Ese, hermanos, que está en lo sublime, también dice, miraré a aquel que es pobre en espíritu. Entonces, ¿quién es uno que es pobre en espíritu? Conforme lo que ya hemos leído en estos pasajes. Y aquellos que aunque son pobres, pero que son contrarios a ser pobre en espíritu, bueno, es el fariseo, hermanos, que leemos en los versículos anteriores, ahí mismo en el capítulo 18 de Lucas. Aquellos, hermanos, que son altivos, aquellos que son orgullosos en sus corazones, aún no teniendo nada. Hay algunos que no tienen nada, pero son demasiado orgullosos en su corazón. Bueno, eso es contrario, hermanos, a ser pobre en espíritu. Y claro, el fariseo allí en Lucas 18. Ahí puede leer, hermanos, en el versículo 9 al 14, bueno, al 12, porque el 13 es donde habla el publicano. ¿Qué dicen las palabras de Lucas, hermanos? Capítulo número 18, versículo 9 al 12. Bueno, déjenme se lo leo yo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, o sea, no soy ladrón, injusto, adúltero, ni aún como este publicano. Pero no solo eso, también ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. ¿Se fijan las palabras de este hombre? El orgullo de este hombre, su confianza en sí mismo. Por eso lo que mencionamos hace un momento allá en Proverbios, hermanos, capítulo número 3. No fíes en tu propia prudencia, no confíes en ti mismo, confía en Jehová. Eso es lo que decía, hermanos, Salomón, el proverbista. Aquí este hombre, hermanos, fiaba en sí mismo. Él, hermanos, tenía un orgullo dentro de él. Y este, hermanos, más que probablemente era mucho más pobre que aquel publicano del que menciona en el versículo número 13. Este, hermanos, decía, pues, como muchos de nosotros, pues, yo asisto a los servicios cada semana, de perdido una vez, pero asisto. Yo doy mis ofrendas. Es más, doy más que aquellos que vienen todo el tiempo. Esos son los que confían en sí mismos. Esos son, hermanos, los que no tienen una pobreza espiritual. Dando mucho, no tienen pobreza espiritual. Son ricos en este mundo, quizás, pero no tienen pobreza espiritual. Hay unos que son ricos en este mundo, como este publicano, pero que tienen pobreza espiritual. Él, hermanos, simplemente ni siquiera él tenía, hermanos, el valor de voltear hacia arriba. Yo estoy seguro que aquel publicano andaba así: Señor, yo no soy como los otros hombres, no soy malo, no soy adulto, no soy como aquellos. Es más, ni como aquel que está allá, viendo aquel Mateo recaudando los impuestos, ¿verdad? Poniendo un ejemplo solamente. No. Bueno, ese, hermanos, si ustedes se fijan ahí, el Señor Jesucristo lo que dice enseguida, el versículo 14, dice: os digo que
descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, el publicano. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, un pobre en espíritu, hermanos, es uno que se humilla, que tiene una opinión humilde de sí mismo. Es más, que ni siquiera, que mejor dicho, reconoce que lo que él tiene no es por él mismo, sino por el mismo Dios. Ni siquiera, hermanos, tiene el valor de mirar a Dios para hablar con Él. Simplemente, sé propicio, dice este hombre. Sé propicio a mí. Tú, ¿verdad? Solamente bendíceme. Si tú quieres, Señor. Eso es un pobre en espíritu. Bueno, el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vale. Dice el diccionario bíblico en cuanto a la humildad, dice que es la cualidad de la persona en cuanto a carecer de arrogancia y orgullo y tener una justa estima del valor personal. Carecer de arrogancia y orgullo, eso sería una pobreza espiritual. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos esa arrogancia, no tenemos ese orgullo como el fariseo, porque eso es lo que está mostrando el fariseo, arrogancia, orgullo. Es más, el mismo Señor lo dice en la parábola. La razón por la cual habló o dijo la parábola es precisamente hablando en referencia a la arrogancia y el orgullo. Y está haciendo la comparación el Señor de la arrogancia, del orgullo y de la humildad. Hermano, ese es el mismo problema que tenía la iglesia de la Odisea, ¿no? Que decía, tú dices que yo soy rico, ¿Sí? yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desnudo, miserable, pobre, ciego, desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así es, ese es el segundo ejemplo, hermanos, que aparece allí en la pantalla, que son los laodicenses. Una iglesia, esta era la congregación, hermanos. ¿Verdad que hay congregaciones que dicen, no necesitamos nada, gracias? No necesitamos de nada. Bueno, eso es lo que sucedió, hermanos, con estos laodicenses. Lo que acaba de leer el hermano ahí en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 17 en adelante. Y quizás, hermanos, sí, esta congregación era una congregación rica, una congregación que no tenía necesidad de ninguna índole. Bueno, Dios, hermanos, o el ángel a esta iglesia les dice, eres un desventurado, miserable, pobre, dice, ciego y desnudo. Siendo una congregación rica, era miserable. Siendo una congregación rica, era pobre. Pero pobre, hermanos, en el sentido espiritual. Desnuda en el sentido espiritual. No tenía nada en cuanto a lo espiritual. Ese era el problema con esa congregación en la Odisea. La cual Dios, hermanos, dice ahí, es más, era una congregación que no tenía, hermanos, decisión propia. Por cuando no eres ni frío ni caliente, le dice, te vomitaré de mi boca. Pero sí decían que tenían todo. Pero en cuanto, hermanos, a las cosas de Dios, no podían hacer una decisión correcta. Entonces, por eso Dios dice, los voy a vomitar de mi boca. Así de que arrepiéntanse. Yo voy a estar a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Eso es lo que hace el Señor hoy en la actualidad, hermanos. Dios, el Señor, nos toca en nuestras puertas. Pero si tenemos la humildad necesaria, hermanos, la pobreza espiritual necesaria, vamos a abrir la puerta y vamos a permitir que el Señor entre a nosotros y vamos a permitir que el Señor cene con nosotros y que nosotros cenemos con Él, hermanos. Y he allí, hermanos, la dicha. ¿Verdad que sí? He allí la dicha de cenar con el Señor y Él con nosotros. Por eso
el Señor Jesucristo dice, bienaventurados, dichosos, sean felices, sean supremamente felices. ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de los cielos. ¿De quiénes? Bueno, de los que reconocen que no son nada, de los que reconocen que no tienen nada sin Dios, porque todo viene de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, del rey David? ¿Tenía riquezas o no? Sí. ¿Verdad que sí? Muchísimas. Y sin embargo, hermanos, si usted se fija, fíjense, me acordé del libro de Crónicas. Me checo, es el primero, el segundo, es el segundo, me parece. No, el primero, ¿verdad? Donde dice de todo lo que. Bueno, sí, es el primero. La última libro de Crónicas, hasta pueden saber por razón. El libro de los Crónicas, en el capítulo número 29, el primero, dice David, hermanos, en el capítulo 29 del versículo 14 del primer libro de Crónicas, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Note lo que dice David. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. David, hermanos, pues tenía riqueza, sin embargo, él reconoce que lo que él tenía era de Dios. Ese es uno que es pobre en espíritu, uno que reconoce que todo lo que tiene viene de Dios. Eso es, hermanos, lo que hizo el publicano. Yo soy pecador, simple y sencillamente, decía el publicano. Entonces necesitamos reconocer, hermanos, que somos pecadores, que no merecemos la gracia de Dios, que necesitamos el perdón de Dios. Eso es lo que necesitamos reconocer. Ese es uno que es pobre en espíritu. ¿Y cuál es, hermanos, la bendición para aquellos que son pobres en espíritu? Bueno, ahí lo dice, hermanos, de ellos es el reino de los cielos. ¿Se imaginan, hermanos, la magnitud de las riquezas que recibirán aquellos que reconocen que no tienen nada sin Dios? El reino de los cielos, hermanos. ¿Se imaginan la magnitud, hermanos, del beneficio de la inmensa y rica bendición que Dios proveerá a aquellos que reconocen su pobreza espiritual? Está diciendo, hermanos, el reino de los cielos. Prácticamente la recompensa. Es todo, todo. Y es la recompensa. Anteriormente, hermanos, habíamos definido en la introducción que cuando hablamos del reino de los cielos estamos bajo el gobierno real de Dios. Estamos hablando, hermanos, de un reino espiritual que hoy en la actualidad, hoy se manifiesta en la iglesia, hermanos, en el tiempo presente. El reino de los cielos es la iglesia, hermanos. Y claro, en el futuro, posteriormente, involucrará, vamos a estar en la manifestación futura y eterna de los cielos, hermanos, lo que mencionamos hace un momento allá en la segunda de Pedro, capítulo 3. Y esto incluye cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, esto, hermanos, se encuentra en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque Dios es el reino de los cielos, y en la última bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Es lo que se menciona al principio y al final de la bienaventuranza. Bueno, una expresión, hermanos, que implica que todas las bendiciones intermedias entre la primera y la última bienaventuranza aplican a todos los que están en el reino ahorita. Pero si nos mantenemos firmes, bueno, como dice Pedro, tendremos amplia y generosa entrada en el reino eterno de Dios.
¿Qué involucra todo esto, hermanos? Bueno, así como el reino es presente y futuro, vamos a observar, hermanos, que las bendiciones van a ser presentes ahorita, pero también, hermanos, de igual manera, futuras. Aquellos que reconocen que no tienen nada sin Dios, bueno, ahora lo tienen todo. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Y claro, un pasaje paralelo a esto, hermanos, dice 2 de Pedro 1:3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso dice el apóstol Pedro. Todas las cosas. Bueno, hermanos, el reino de los cielos incluye todo. ¿Para quiénes? Los pobres. Pero los pobres en espíritu. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, una vez que usted reconoce que no tiene nada sin Dios, una vez que usted reconoce su pecado, que es pecador, como le leíamos el publicano que oraba, bueno, usted se va a lamentar. Y ahí la segunda bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, note, hermanos, el proceso. Primeramente, reconoce su pobreza espiritual, reconoce su pecado, ¿verdad que sí? Y luego se lamenta. Es como el Señor Jesucristo dice, va a llorar, pero va a llorar porque quebrantó el mandamiento de Dios. Bueno, cuando usted reconoce que ha quebrantado el mandamiento de Dios, se lamenta por haber hecho ello, Dios le consuela. Y eso es la segunda bienaventuranza, hermanos, los que lloran. Bienaventurados los que lloran. Eso dice el Señor Jesucristo. Pero significa, hermanos, derramar lágrimas. Bueno, en ocasiones, si ustedes y aquellos que les gusta derramar lágrimas, derrámenlas. Es como dicen algunos, bueno, sácalo, desahógate. ¿Verdad que sí? Y es que muchas veces las lágrimas es lo que pues hace que uno se desahogue, quite todo la presión que está dentro de usted. Por eso llore. ¿Verdad que sí? Dice por ahí un dicho que las lágrimas purifican el alma. ¿Las lágrimas qué? Purifican el alma. Pues sí, pues sacan todo el mugrero que tiene uno dentro, hermanos. Y cuando no llora, no está sacando el mugrero y por eso siempre tiene rencor, siempre anda enojado. ¿Verdad que sí? ¿A poco no? Con cualquier cosa aprende. Bueno, hablando de llorar y sacar las lágrimas. Pero hermanos, en ocasiones delante de Dios necesitamos lamentarnos y llorar delante de Dios. ¿Por qué? Porque quebrantamos sus mandamientos. Por eso. Y reconocemos que cometimos un gran error. Y ahorita voy a mencionar un ejemplo. Los que lloran, hermanos, pero por algo específico, en otras palabras, reconocemos nuestra pobreza espiritual, reconocemos que hemos pecado en contra de Dios y nos lamentamos por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Y déjenme les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Sí. Me faltó el acento en adulteró. Cuando David adulteró con Betsabé. Y todos conocemos la historia. El reino de Israel estaba en guerra contra los filisteos. Y sin embargo el rey no salió. El rey se quedó en su palacio. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan de la historia? Y estando allá en el palacio arriba, en una parte alta, no sé dónde, miró por la ventana a una mujer que se estaba bañando. En ese momento, claro, era todo, se sorprendió. Lo que vamos a ver después allá el miércoles, hermanos. Cuando miró David eso, adulteró en su corazón primero, ¿verdad que sí? Pero
él lo realizó, hermanos, carnalmente, porque mandó traer a esa mujer y cometió adulterio con ella. Pero en ese momento David, hermanos, no sabía que estaba pecando en contra de Dios hasta que alguien se lo hizo. ¿Recuerdan? Un amigo de él. Natán. ¿Quién fue? Natán. Natán. Gracias, hermano. Aquel que le dijo, hay una parábola de un hombre rico que tenía bastantes ovejas, etcétera, etcétera, pero había un hombre pobre que nomás tenía una corderita. Es más, hasta se dormía la corderita con él en su cama, como algunos ahora duermen sus perros con ellos, están locos, pero bueno. Aquel dormía su corderita con él, la amaba bastante, hermanos. Cuando el rico recibe a un invitado o una persona en su casa, en lugar de agarrar de tantas corderitas que él tenía, ¿verdad? Ovejas y cabritos y lo que sea, ¿qué es lo que hace? Va a la casa de aquel otro que tenía solamente una, se la quita y para darle de cenar a aquel hombre. ¿Y se acuerdan lo que le pregunta Jonatán a David? ¿Qué sería con ese hombre? ¡Que muera! Decía David, ¿se acuerdan? Pues tú eres aquel hombre. Ándele, ¿y qué pasó con David, hermanos? Despertó. Se pueden imaginar el semblante de él. Tú, Dios te ha dado todo a ti, todas las cosas, hasta mujeres. Pero ¿qué es lo que haces? Aquel hombre que tenía a su mujer allá bañándose en el río porque él estaba en la guerra, ¿qué es lo que haces tú? Desde entonces, hermanos, David se da cuenta. Y es que en ocasiones necesitamos que alguien nos haga, nos pegue en la cabeza. ¡Eh! ¡Despierta! Snapea, como decía, ¿que te acuerdan? Snapea. Así lo decía alguien. Y snapeó David. Además, hasta que escribió este salmo. Y noten, hermanos, el lamento. Ya se va a acabar el tiempo, no vamos a leer esto. El lamento de David, hermanos, por haber quebrantado el mandamiento de Dios, porque pecó en contra de Dios, hermano David. Ahí en Salmo 51, vamos a leer los primeros 3 versículos. Note, hermanos, cómo estaba llorando dentro de sí, se estaba lamentando. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, dice, y límpiame de mi pecado. Note, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu vida. Hermanos, dos cosas que suceden aquí con David, y es precisamente lo que acabamos de mencionar en las bienaventuranzas. Reconoce su pecado, ¿verdad que sí? En otras palabras, reconoce su pobreza espiritual y se está lamentando por ello. ¿A poco no? Se está lamentando, ¿no? Bueno, esas son las primeras dos bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. David, hermanos, reconoce su pecado y se lamenta. Y eso es, hermanos, la segunda cosa que sucede en nuestro principio o en el principio de nuestra fe. En el principio de nuestra fe reconocemos que hemos pecado en contra de Dios, nos lamentamos, ¿verdad que sí?, delante de Dios por haber quebrantado sus mandamientos y pecado en contra de Él. Eso es lo que está haciendo David allí. Y claro, una vez que reconocemos nuestro pecado, nos lamentamos por él, entonces nos sometemos a la voluntad de Dios, nos arrepentimos, obedecemos a la voluntad de Dios. Y esa es la tercera bienaventuranza, pero vamos a entrar en ella porque todavía ni siquiera acabamos la segunda. Preguntas hasta aquí, hermanos, porque ya es hora. Esto me recuerda el hijo pródigo. El hijo pródigo al rato sale aquí, hermano. Gracias, si quieres, pero sí, también. Y
ahorita vamos a ver, de hecho, el resumen del principio lo vamos a ver precisamente en la condición del hijo pródigo después de que vuelve en sí. Gracias. ¿Más, Reina? Recuerdo de David que dice que estaba desocupada, él andaba desocupado porque no pagaba. Así es, andaba de ocioso. Hay que tener cuidado nosotros también, en estar desocupada, porque una mente desocupada está llena de Satanás. Y hay un dicho, ¿cómo dice el dicho? De que le pongo toda esta pantalla. ¿Cómo dice el dicho de los que andan ociosos? ¿Una mente qué? Desocupada está llena de Satanás. Una mente ociosa está llena de Satanás, ¿no? Hay otro que escuché, pero sí, parecido. Pero algo que notemos aquí, entre la primera y la segunda bienaventuranza, al menos que uno sea pobre en espíritu, ¿verdad? Entonces no se lamentaría de su pobreza espiritual. Si reconoce su pobreza, entonces se lamentaría de su pobreza espiritual. En otras palabras, si reconoces tu pecado, te lamentas por tu pecado. Pero no solamente te lamentas, sino que también vas a actuar. Y eso es lo que vamos a ver después. Vamos a dejarle ir con